Hola, queridos amigos, las noticias con el Dr. Michael Lightman. Hola. En nuestras clases hablamos de temas muy profundos, muy importantes. Me gustaría incluir a nuestros espectadores, porque algunos no vienen a las clases de la mañana. Así que preparé algunas preguntas. Hay una cita muy interesante que fue escrita hace 2000 años por nuestros sabios y dice: crecí toda mi vida entre sabios y no he encontrado nada bueno para el cuerpo, además del silencio. ¿Por qué el silencio es un asunto tan exaltado? Doctor Lyman, porque en realidad el hombre tiene que hablar consigo mismo y cuando lo hace, empieza a hablar con el Creador. Simón, ¿así funciona el sistema? Sí. ¿Qué quiere decir hablar conmigo mismo? Doctor Lyman, que hables con el Creador. Simón, ¿y qué son todos esos millones de personas alrededor de nosotros con las que se supone que debemos socializar? Doctor Lyman, no es así. La socialización debe venir del sentimiento interno. De hecho, es a través del silencio, Simón. ¿Y de qué? ¿Y qué sentido tiene hablar, doctor Lyman? ¿Hablar tanto? Simón, sí, ¿para qué tenemos la capacidad de hablar, doctor Lyman? Bueno, es para cosas extremas. Cuando dices y escudriñas ciertos problemas con los sabios, eso es diferente. Pero si no tienes la capacidad de hacerlo, lo mejor es el silencio. Simón, sí, así lo dicen, el silencio es oro, pero muchas veces no te sientes cómodo si estás en silencio. Está la sensación de que esperan que hables, que digas algo. Tal vez piensen, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Por qué no habla, doctor Lyman? Bueno, la gente lo piensa, eso es seguro, pero depende de quién y cómo. Si es alguien que está cerca de ti, especialmente en espiritualidad, Simón, ¿puedes estar en silencio juntos? Por supuesto. Usted dice que se puede hablar estando en silencio. ¿Qué es hablar de corazón a corazón? ¿Qué es eso? Doctor Lyman, emocionalmente, cuando quieres transmitir lo que sientes a otra persona, es muy difícil encontrar las palabras adecuadas. Lo mejor es que ambos se queden tranquilos. Juntos y tranquilos, Simón. ¿Y juntos nos sentimos cómodos? Doctor Lyman, sí. Quédense tranquilos y así poco a poco se entenderán sin palabras. Simón, ¿eso es hablar de corazón a corazón? Sí. Le he escuchado decir que muchas veces usted se quedaba callada con su maestro. Sí, muchas veces. ¿No tenía la sensación de que se suponía que debería decir algo? No, en absoluto. ¿Que tal vez el silencio era incómodo? ¿Era molesto? No, para nada. ¿Cómo lo lograba? Doctor Lyman, simplemente me sentaba a su lado y pensaba. Y él hacía lo mismo. ¿Fumaba cigarros? Claro. ¿Y no le provocaba para hablar ni nada? No era necesario. Eran momentos en los que todo era claro, todo se entendía. Había contacto interno y una especie de flujo de emoción de uno a otro y de regreso. No había palabras, Simón. ¿Ambos lo sentían? Por supuesto. Pero aún así, las plegarias están escritas en forma escrita y en palabras y se dicen 3 veces al día, cuando sea necesario. Hay momentos especiales. ¿Por qué, doctor Lyman? Son para gente que no sabe estar en silencio. Es para gente que siente la necesidad urgente de expresar algo, de decir algo, de llorar. Y generalmente, si la gente puede expresarlo en su interior, es mejor, es lo más fuerte. Es como un grito silencioso.
recuerdo que hay algo en el Zohar. ¿Qué son las palabras para ellos? Doctor Lehman, las palabras son para estar en contacto, conversar, para sintonizarte con los demás, cómo se afinan los instrumentos musicales antes de tocarlos, lo mismo aquí. Pero en realidad, si conoces a la persona, te acercas a ella, te sientas a tu lado y están quietos, Simón. O sea, ¿se pueden decir algunas palabras para quedar en silencio? Sí. Eso es hermoso. No estar en silencio para hablar, sino al revés. Doctor Lehman, si la gente se conoce como una pareja, marido y mujer, se quedan en silencio. Bueno, por supuesto, a la mujer le gusta hablar, opinar. Así fue hecha la mujer, porque está orientada a cuidar a niños pequeños y todo eso. Pero los hombres no. Para el hombre es bueno estar en silencio, Simón. Así que, tal vez en el futuro lejano, la transmisión de información será silenciosa, Dr. Lehman. Por supuesto, no es como la televisión de hoy. Eventualmente la televisión quedará en silencio con el tiempo, ¿sí? Por supuesto. Simón, ¿y qué pasa con la gente que se aísla para guardar silencio? Dr. Lehman. Bueno, en realidad son periodos buenos para la gente que no quiere asociarse con nadie más que consigo mismo y con el Creador. Simón. Una vez le escuché decir que se necesita pagar por eso. El hombre debe pagar si una persona se aísla del mundo. Dr. Lehman. Sí, así es como una canción sin letra. Cuando habla consigo mismo y con el Creador, es un buen estado, muy poderoso. Son estados que son, ¿cómo decirlo? Muy pesados, muy, ¿cómo decirlo? Generan mucho en el hombre. Simón, para el mundo, hablar, información verbal. Doctor, no, solo estamos contaminando el mundo. Eso es contaminación, Simón. ¿Para qué necesita el Creador que hablemos todo el tiempo? Hablamos y hablamos, la televisión habla todo el tiempo. ¿Para qué? ¿La gente se cansará de eso? Doctor Lehman, ya ves, son como niños en el patio de recreo. Es del mismo tipo. Hablan, corren por todos lados, hacen esto, hacen lo otro. Simón. Pero nosotros usamos las palabras de otra forma, las degradamos. Si hablamos especialmente de la política actual en la televisión, ese es el poder que le dan a las palabras. ¿Qué genera en el mundo? Doctor Lehman, genera en el mundo más y más distorsiones, desviaciones, y no podemos escondernos, a menos que tratemos de cambiar nosotros. Simón, o sea, puedes matar con una palabra, pero no con el silencio. Doctor Lehman, sí, con el silencio nunca empeoran las cosas. Simón, mejor guardar silencio. Algo más, cuando escribimos, estamos en silencio. Doctor Lehman, hablas contigo mismo. Simón, si es una conversación interna, hay poder en el silencio y al escribir lo haces en silencio, añades a la oración interna. Doctor Lehman, escribir es muy poderoso. Yo digo que debería usarse con menos frecuencia, no tan a menudo. Ve todo lo que se escribe. Simón, sí, simplemente derraman su ego. Doctor Lehman, sí, y de hecho,
debes contenerte. Simón, una vez le escuché decir, no lo analizo, pero todas esas novelas, todo lo que se escribe desde hace 300 o 400 años, no sé. Pero antes todo era para buscar al Creador, lo buscaba la gente y escribía solo sobre eso. Doctor Lehman, bueno, sí, es escritura positiva. La gente escribía sobre cómo tener contacto con el Creador. Simón, las impresiones, la prensa y todo eso, doctora, sí, no solo eso. La gente comenzó a viajar más, a interactuar más y mataron su voz interna. Simón, cuando lo vierten en papel, sí. ¿Qué pasa cuando ocurrió ese punto de inflexión? Cuando de repente, bueno, llamémosle la literatura vacía, empezó a salir artística, sí. Tengo miedo de decir la palabra. Usted sabe, literatura artística. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el punto de inflexión, el punto de cambio? De repente, de buscar al Creador, ¿qué se empezó a hacer? Doctor Lehman, la gente empezó a notar las relaciones entre la gente, especialmente las relaciones entre hombre y mujer. En toda la historia de la humanidad, no hubo cosas como novelas y este tipo de géneros donde se podía hablar de eso, escribir sobre eso, historias de amor, triángulos de amor. Sí, todo comenzó en algún lugar, desde Shakespeare en adelante. Pero en el judaísmo no lo tenían en absoluto. No había canciones de amor en las que se pensaran, ni se cantaran, ni se escribiera. Simón, ¿y el cantar de los cantares que habla solo de amor? Doctor Lehman, sí, pero es solo hacia el Creador. Realmente es una pregunta correcta. No se relacionaba en ningún modo con las emociones entre los sexos. Simón, el rey Salomón escribió el Cantar de los Cantares, en donde admitía su amor hacia el Creador, lo expresaba, sí. Hay esas palabras ahí, doctora, sí, son palabras. Pero son palabras que se dicen desde el corazón al corazón. No tienen nada que ver con el mundo, ¿sí? Incluso podemos decir que nunca hubo una emoción como la que había ahí, una emoción así entre hombre y mujer, y también entre mujer y hombre. Simón, un sentimiento muy exaltado, pero ahí es amor verdadero, doctor Lehman, sí, verdadero amor. Desde el alma hasta la fuente del alma, hasta el Creador. Y sucedió, creo que desde el siglo XVI, XVII, ese punto de inflexión, sí. Pero no fue entre los judíos, no fue entre judíos, fue entre las otras naciones. En general, no había nada así como relaciones entre sexos. Y después, las cosas se desataron. Se llama degradación de las generaciones. Simón, sí, los judíos lo captaron y se convirtieron en líderes del campo en Hollywood y todo eso. Doctor Herman, creo que ya es solo industria. Pero en realidad sería la nación judía. Realmente nunca tuvo una actitud hacia todo esto, Simón. O sea, dicho llanamente, amor hacia el Creador se volvió algo muy terrenal. Doctor Lehman, no, simplemente lo que sucedió es el desarrollo
el desarrollo de las emociones corporales, terrenales y su manifestación. Gradualmente se convirtieron en literatura, música y todo eso. Pero en realidad el hombre no tiene necesidad de expresar esas emociones. Simón y de repente lo hizo. Doctor Lehmann, sí, la gente vivía en todos los países, en todas las naciones. Vivía de forma más cerrada. Y desde la Edad Media en adelante comenzaron esos elementos de desarrollo, literatura, música y todo eso. Simón, así que piensa que esta es una dirección que nos desvía del gol principal. Doctor Lehmann, sí, es un deterioro, Simón. Pero ¿es necesario, doctor Lehmann? Es necesario para que la gente eventualmente entienda que, Simón, que tomó el camino equivocado, pero de cualquier forma tiene que pasar por ahí. Doctor Lehmann, desde luego, se le dio toda esa riqueza interna. Fue dada al hombre para que se elevara, pero por el contrario, lo bajó al nivel animal. Simón, ¿y a dónde nos lleva? Doctor Lehmann, ya lo veremos. Está frente a nuestros propios ojos. ¿A dónde nos lleva? Simón, ¿hay algo positivo en esto, doctor Lehmann? Como siempre, en toda nuestra vida. Lo positivo es gracias a los sentidos. Sí, gracias a los sentidos comenzamos a comprender dónde estamos y que de alguna manera necesitamos salir de ahí. Simón, bueno, ahora me gustaría volver al tema y resumirlo. Silencio. La forma correcta del silencio es hablar con el Creador. Doctor Lehmann, silencio es hablar con el Creador y es bueno si el hombre prefiere esa actitud hacia el Creador, que siempre surge del corazón. Eso es lo que le hace falta. Simón, gracias. Creo que lo analizamos. Muchas veces, mientras mayor es el resultado, a lo largo del crecimiento y de las etapas de crecimiento, no vemos nada bueno y pasa muy seguido. La fruta más ácida se vuelve la más sabrosa y quieres talar el árbol. El genio resulta ser aquel a quien le quería desear de la escuela y se convierte en Einstein, etcétera, etcétera. El patito feo. La pregunta es, ¿por qué es necesario, antes que nada, ser el patito feo? Doctor Lehmann, porque así es el camino del desarrollo. Con opuestos, nada puede desarrollarse directamente. Solo una cosa y su opuesto. Antes de que cierto fenómeno aparezca, tiene su opuesto. Así que debemos respetar al hombre y todos sus estados, no importa cuál, porque aún no se muestra todo en su vida. Simón, es muy interesante porque inmediatamente tratamos de aclarar. Doctor Lehmann, ¿cuántos ejemplos tuvimos en la historia en donde niños totalmente inútiles e innecesarios crecieron hasta convertirse en genios y al revés? Simón, ¿y cómo lo determinas? Doctor Lehmann, no puedes, no hay forma. Simplemente debes darle a todos la oportunidad de desarrollarse. Y después, Simón, o sea, lo peor, lo más malo, no tienes idea de para qué existe, pero debes darle tiempo y tener paciencia para que se desarrolle. ¿De dónde toman la paciencia? Ves que nada va a surgir de esta persona.
de este trigo? ¿De dónde sacas la paciencia? Doctor Lehmann, ¿cómo puedes saber que nada surgirá de él? Simón, eso es cierto. Usted mismo dijo que no podemos saberlo. Doctor Lehmann, por eso es necesario detenerte, porque nada fue creado en vano. Así que cada objeto en nuestro mundo tiene una determinada designación y no te corresponde decidir cómo se supone que será ahora, cómo se supone que será en el futuro, pero eso es mejor dejarlo, Simón. Si lo hacemos, supongamos que nos contenemos y permitimos que todo se desarrolle. Doctor Lehmann, damos a todos la oportunidad de desarrollarse correctamente y dejar que se desarrollen todas las cualidades que nos fueron dadas por el Creador. Verás, Simón, o sea, yo soy el que cambia, el que quiere destruirlo todo, es decir, debo elevarme por encima de mi naturaleza, absolutamente. En general, es lo principal. Pero nuestro mundo actual es como un patito feo. Muchos sienten este estado. Ya saben, la gente dice, déjalos que ardan, que el mundo desaparezca, tenemos que empezar todo de nuevo, etcétera, etcétera. Este patito feo, ¿cómo se va a desarrollar? ¿En qué se va a convertir? Doctor Lehmann, en nosotros, cuando reconozcamos nuestra propia maldad, lo que le hacemos y lo que le hemos hecho al mundo. Y eso nos dará la oportunidad de desarrollarnos correctamente con nuestra actitud, Simón. Y por eso vemos el mundo tan corrupto, sí. O sea, yo soy el corrupto, por supuesto. Y eso es lo que todos tienen que ver. Doctor Lehmann, todos no lo sé. Pero esa actitud y pensamiento debe prevalecer, Simón. Y por eso el mundo es tan corrupto, sí. Pero yo digo que nadie lo verá. Sí, lo verán. O sea, usted es optimista al respecto, doctor Lehmann. No, lo veremos, eso es seguro. La única pregunta es, ¿qué golpes tendremos que tener para contestar esa pregunta, Simón? Tenemos que concluir tal vez en una oración. No sé si tiene algo. Tal vez un comentario. Es decir, doctor Lehmann, pienso que debemos entender que el mundo está preparado para un estado mejor y que, de cualquier forma, debemos pensar en por qué no se nos permite llegar, Simón. Y por eso lo vemos todo tan amargo y malo, doctor Lehmann. Es el resultado de nuestra actitud hacia el mundo, Simón. Gracias. Acontecimientos actuales. Aquí en Israel hubo una encuesta que muestra que al menos la mitad de la gente en Israel considera que es posible que se divida la nación israelí en dos autonomías separadas. Ya sucedió hace mucho tiempo después del rey Salomón. El gobierno se dividió en dos gobiernos y no duró mucho tiempo. Un pensamiento así, que parecía imposible incluso hace 20 años, de repente la gente comienza a considerarlo. Sí, ya saben, no lo ven tan malo los gobiernos, aquí está la derecha, acá la izquierda, religiosos, no religiosos. ¿Cree que es posible? Doctor Lehmann, no creo que sea posible. No creo que puedan existir uno al lado del otro. La separación total, no podrán. Son solo palabras que en realidad no servirán para nada. Todo es solo en beneficio de los políticos que así dividen y gobiernan esta nave. Sí. Así que ni siquiera lo pienso. Entiendo a la gente que ve todo lo que pasa en las calles. Yo no salgo, no veo. Pero lo sientes, lo siento. Pero creo que prevaleceremos. Lo superaremos.
La gente no tiene paciencia para esperar mucho tiempo, para que de alguna manera se rechacen las críticas. Simón, los judíos que viven en Israel y los judíos en general, si tienen una historia así, que son una nación y no puede haber división en dos gobiernos. ¿Hay algún tipo de, doctor Lyman? Desde luego que hay. Y es muy profundo dentro de todos. Pero lo importante es el odio, la impaciencia. No tienen límites. Y por eso, para lograr 7 minutos de gloria, 7 minutos de fama egoísta, desde luego, la gente está dispuesta a dar un paso hacia el abismo. No creo que sea un paso hacia el abismo. No lo veo como un abismo. En general, no veo nada terrible. Por supuesto, no recomiendo salir y matar. Pero cuando comience, la gente recuperará la sobriedad. Simón, todo lo que sucede alrededor, nuestros enemigos que nos rodean, todos los gobiernos que nos rodean y que quisieran ver que Israel desaparece por completo, están muy contentos con lo que sucede aquí. No entienden que es en nuestro beneficio. La división que existe entre nosotros es para nuestro beneficio, doctor Lyman. Sí, el odio, la lucha entre nosotros, sí, pero es en beneficio nuestro. Simón, ¿sí puede explicarlo? ¿En qué nos beneficia mi odio hacia mi hermano? ¿En qué nos beneficia, doctor Lyman? El escrutinio entre el pueblo judío es necesario. Simón estuvo ausente por 2000 años. Doctor Lyman, sí, 2000 años. Y por eso muchos lo escudriñan. Simón, o sea, desde el tiempo de la destrucción de los templos, doctor Lyman, así sigue. Todo sucedió, solo que de diferentes formas. Había odio religioso, odio político, etcétera, etcétera. Simón, así que el miedo, porque todos los templos fueron destruidos no sé cómo decirlo, fueron destruidos debido al odio mutuo. Y así destruimos nuestro hogar. Doctor Lyman, ¿no está grabado de alguna manera? Hay quienes saben que está grabado, entienden que puede ser así, y hay quienes son como niños pequeños que están dispuestos a jugar. Sistema, de una forma u de otra, lo ve como un juego político egoísta. Doctor Lyman, por supuesto, eso es todo. Simón, finalmente, ¿cuándo buscaremos al Creador? Doctor Lyman, cuando Él nos ponga en una posición en la que veamos que no hay otra salida, que nos dispersamos o nos conectamos. No lo sé, pero eso ya tiene que ser muy serio. Y hoy nada está en el nivel de seriedad, todo está en el nivel de comprar y vender, Simón. ¿Por un nivel de serio se refiere a un odio serio? Doctor Lyman, sí, odio serio, como sucedió una vez en el pasado y destruyó el país. Simón, o sea, necesitamos llegar a un odio serio. ¿No hay otra forma, doctor Lyman? Creo que aún está por delante de nosotros, pero así es, y no puede suceder en las condiciones actuales, las que tenemos con este gobierno, en el que nada es serio.
en lo que todo es para ganar por una hora, Simón. Y ese odio tan serio al que podemos llegar, o llegaremos, como usted dice, ¿dónde nos lleva? Doctor Lehman nos llevará al reconocer que, de lo contrario, no podemos existir a menos que nos unamos en amor incondicional. Por encima del odio, amor incondicional, Simón. Y este es el verdadero gobierno de Israel, el verdadero Estado de Israel del que estamos hablando. Sí, muchas gracias, doctor Lehman. Hemos pasado mucho odio desde aquellos tiempos, desde hace 2000 años hasta el mundo de hoy. Así que creo que el mundo tomó ese odio judío antiguo que fue hace 2000 años. Y no quiero hablar de eso más. Está relacionado con muchos problemas. Simón, bueno, no lo tocaremos, pero aún así le preguntaré. Como dijo Barasulam, traemos las chispas de amor. Barasulam dijo también las chispas de odio. ¿Trajimos todo eso al mundo? Doctor Lehman, sí, lo trajeron al mundo, pero el mundo no tomó nada de lo bueno de nosotros como resultado. Solo tomó lo malo. Lo invirtió todo. Tengo grandes problemas con los judíos. ¿Será que mejor que terminemos aquí, Simón? Sí, mejor dejémoslo para el archivo. Gracias, muchas gracias. Lo mejor.